MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Temblores, sismos económicos. La OPEP es una organización a nivel internacional en donde, bueno, pues se trata de mantener de alguna manera el precio del crudo a niveles relativamente estables. Digo, el crudo siempre se va a mover mucho por 1000 factores, pero a través de acuerdos, pues mire, por ejemplo, reducir la producción, que es una de las propuestas que estaban ahí en la OPEP, a 1.5 millones de barriles diarios, ¿no? Como un top máximo de los países productores del petróleo. Esto te mantiene más o menos un equilibrio. El problema es que Rusia ya dijo a la OPEP, ¿sabes qué? Ahí te ves, yo voy a producir lo que se me pegue la gana a partir de abril, y eso pues está haciendo producciones importantes en Medio Oriente y está provocando que ante la sobreoferta que podría llegar a haber de petróleo, más los miedos del coronavirus, pues se desplome el precio y le afecte a monedas como el peso, que ahorita lo traemos en 21.30 y tantos, si no me equivoco. Pedro Tello, qué gusto saludarte, te mando un abrazote. ¿Cómo estás, Pedro? Luis, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio. Pues mira, después de esa jornada que el día de ayer, tengo que decirlo, aunque sea muy rápidamente, porque vale la pena reconocerlo, fue una auténtica irrupción de las mujeres en la sociedad mexicana para hacer escuchar su voz, para hacer sentir sus pasos y sobre todo esas legítimas demandas que tanto y tanto tiempo han pospuesto a favor de la seguridad, de la integridad, de la equidad y sobre todo del respeto, Luis. Ojalá que lo que empezó ayer y continúa hoy sea finalmente un movimiento que se vaya extendiendo a más y más capas de la sociedad mexicana para encontrar respuestas y que no se quede solamente en eso, una llamada de atención eficaz, importante e impresionante, pero al final de cuentas una simple llamada de atención. Ojalá que esto trascienda y trascienda desde el gobierno federal hasta el núcleo de cada una de las familias. Y bueno, hablando de lo que está ocurriendo en los mercados financieros, lo que son las cosas, Luis, los inversionistas financieros que resistieron en el mercado bursátil y en los mercados cambiarios el impacto del coronavirus de las últimas semanas, que prácticamente hizo colapsar a los mercados bursátiles y también elevar el precio del dólar, del oro, de la plata y las corridas de inversionistas financieros de mercados emergentes como el nuestro, todos esos que habían resistido el efecto del coronavirus, más los que decidieron ingresar a los mercados financieros para aprovechar las oportunidades en la compra de acciones de empresas que habían bajado debido a la incertidumbre de los días previos, bueno, pues hoy se encuentran con otro shock. Un shock tan inesperado, pero al mismo tiempo de magnitud insospechada. Potencial inicio de una guerra de petroprecios, que como bien lo ha señalado Luis, tiene su origen en este divorcio entre Arabia Saudita y Rusia, tras 3 años de cooperación entre ambos, que son dos importantes oferentes de petróleo a escala mundial, para contener el bombeo de petróleo al mercado mundial y por esa vía evitar que los precios del petróleo colapsaran. Frente a la nueva oferta que hace Arabia Saudita y los países miembros de la OPEP a Rusia para mantener contenida la oferta de hidrocarburos en el mercado mundial, Rusia dice, no, necesito recursos, este no es un buen momento para mantener contenida el bombeo de petróleo y en consecuencia no estoy dispuesto a aceptarlo. La reacción de Arabia Saudita frente a esta decisión de Rusia fue ofrecer descuentos en los precios de los petróleos o del petróleo que exporta a las regiones del mundo y la amenaza de que a partir del 1 de abril próximo aumentaría también la producción y la oferta de petróleo en un mercado, el mundial de hidrocarburos, Luis Auditorio, que en este momento que estaba dominado hasta antes de este divorcio por una tendencia claramente a la baja en el consumo de hidrocarburos, fundamentalmente porque China, que es el más importante consumidor, ha tenido un enfriamiento en su economía en el arranque de este 2020, que consecuentemente se ha traducido en una importante caída en la demanda de petróleo del resto del mundo. Pero si además agregamos el efecto que tiene el coronavirus sobre las economías europeas, sobradamente Italia, por supuesto también Alemania,
y el impacto que esto va a tener sobre la actividad económica mundial, estamos pues frente a un mercado, el de los hidrocarburos, donde la demanda de petróleo cae en momentos en los que los oferentes de petróleo van a aumentar la oferta del mismo, y lo que esto va a provocar es un colapso en los precios internacionales del petróleo. ¿Cuáles son los efectos que esto va a tener? Bueno, yo creo que ya están a la vista de todos. Tenemos mercados volátiles, y yo diría, sobre todo, países productores de petróleo, México entre ellos, donde las finanzas públicas locales se van a comprometer. En el caso de México tenemos la fortuna de tener un seguro que garantiza ingresos petroleros con un precio de $49 el barril, pero en el caso del resto de los países del orbe que son petroleros y que no tienen este seguro, Luis, lo que esto va a provocar es un incremento en los déficits de sus finanzas públicas, caídas en la inversión gubernamental, caída en la actividad económica local, que paulatinamente se va a ir extendiendo al resto del mundo. ¿Dónde va a terminar toda esta secuela de acontecimientos, Luis? Bueno, yo diría que para el caso de México hay 3 efectos importantes que no podemos perder de vista. Primero, tenemos un dólar ya por arriba de los 21 pesos. ¿Esto qué significa? Si el dólar se mantiene así, porque no se establezca un acuerdo finalmente entre los países miembros de la OPEP y la Unión o Rusia para contener el aumento en la oferta de petróleo en el mercado mundial, si el dólar se mantiene por arriba de los 21 pesos, esto va a encarecer absolutamente todos los alimentos que México importa del exterior para atender el mercado interno. Va a encarecer también las materias primas, y esto va a reducir el favorable impacto sobre los precios de los combustibles que importamos y que importaríamos a menores precios por la caída en el precio mundial de los hidrocarburos. En consecuencia, Luis, se prevén, si el dólar se mantiene arriba de los 21 pesos, presiones inflacionarias que obligarían al Banco de México a 2 cosas. Primero, a incrementar seguramente la subasta de dólares en el mercado cambiario para contener la hemorragia de divisas que seguramente se está enfrentando ya en este momento. Y 2, y sobre todo, tal vez a pensar 2 veces el recorte en la tasa de interés prevista para el próximo 26 de marzo, su próxima reunión, con lo que complicaría todavía más la ya de por sí difícil situación de la economía mexicana. Así que estamos pues frente a un escenario mundial, Luis, auditorio, marcado por la incertidumbre en los mercados financieros, por un mayor debilitamiento en las economías de los países exportadores, por mayor incertidumbre entre inversionistas financieros, pero también inversionistas productivos, y en el caso de México, frente a una tormenta que cada vez hace más y más intensa, complicando ya de por sí muy difícil panorama con el que estamos transitando por este 2020, Luis. Gracias, Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Me encuentro en @Petello Villagrán. Feliz inicio de semana para todos. Gracias, Pedro. Feliz inicio de semana. Son las 7:39.